fanatismo por las armas que existe en la población estadounidense es algo que el resto del mundo observa con asombro e interrogante. Algunos de los que estamos aquí en este país nos hacemos la misma pregunta. ¿Por qué tanto amor hacia las armas? ¿Por qué hay gente que ama sus pistolas? A día de hoy, las armas de fuego son la causa número 1 de muerte de niños y adolescentes en Estados Unidos. Sí, escuchaste bien, niños y adolescentes. No existe otra nación desarrollada que tenga el mismo problema. Y aquí va otro dato. Este es el único país en el mundo que tiene más armas que personas. Este fanatismo empezó cuando las compañías de armas no estaban vendiendo tantas armas. Esas compañías querían sacar más dinero, entonces es cuando hicieron la conexión de las armas con la masculinidad, ¿verdad? No eres un hombre que puede proteger su familia hasta que tú compras una rifle AR-15, ¿verdad? O no eres americano si no tienes una caja llena de rifles y pistolas. Incluso existen páginas de citas para los amantes de las armas, donde por una suscripción mensual puedes contactar a otras personas con el mismo amor mortal, desde coleccionistas hasta cazadores y alguno que otro loco como en todas las apps de citas. Si te interesa, se llama dateagunlover.com. Me suscribí yo, pero no logré ningún match, entonces llamamos a Claudia para que nos ayudara en esto. Aquí nos infiltramos en la aplicación y decidimos crear un perfil para ver qué conseguíamos. Y bueno, lo primero que hicimos fue crear un usuario, llenamos algunas preguntas súper específicas como ¿te gusta cazar? ¿Coleccionas armas? Nos preguntaron hasta la talla, cómo era nuestro cuerpo. Esta aplicación te da opciones en donde puedes elegir desde el sexo hasta la etnia de la persona con la que quieras hacer ese match. Lo importante aquí o lo interesante de la aplicación es que justamente tienen en común las actividades con armas. Y bueno, obviamente si tienes esa afición, pues es el lugar para conseguir una pareja. Estados Unidos es el país que tiene las leyes de porte de armas más flexibles del mundo. En Estados Unidos, cuando algo parece no tener sentido porque causa más daño que beneficio, normalmente es porque hay personas poderosas haciendo miles de millones de dólares. La industria de las armas de fuego es un mercado de más de 80.000 millones de dólares y ha crecido más de un 300% desde el 2008. ¿Conoces a la Asociación Nacional del Rifle, normalmente llamada NRA? Son los responsables de gastar millones de dólares en políticos y sus campañas para lograr que sigan las regulaciones pobres a nivel federal y se eliminen leyes estatales mucho más restrictivas. Cuando se fundó, en 1871, tenía una misión muy diferente: entrenar soldados en puntería y el uso correcto de las armas. Creo que desde que era niño, en aquel entonces empecé con una pequeña pistola de aire comprimido o una pequeña pistola de perdigones y siempre solía practicar tiro al blanco. Era algo que siempre disfrutaba, incluso cuando era niño. As a kid. Él es Rafael Cedillo. Es un instructor de armas y el dueño de Cedillo's Firearm Training, Safety and More, el cual afirma que en tiempos recientes ha visto un aumento considerable en el número de cupos para su clase. Eventos como el tiroteo masivo del Paso, Texas, en el 2019, en el que murieron 23 personas y es considerado hasta la fecha como el tiroteo masivo con mayor cantidad de latinos afectados en la historia de los Estados Unidos, fue el detonante para que personas como P.B. Gómez iniciaran la Latino Rifle Association, a mi entender, con la hipótesis de que los tiros se resuelven a tiros. I wanted there to be some sort of organization. Quería que hubiera algún tipo de organización, algún lugar al que pudieran ir y aprender sobre estas cosas sin tener que ir a los espacios tradicionales de armas estadounidenses, que no siempre son amigables con las personas que no son conservadoras y blancas, aren't white conservatives. Y mientras Gómez quiere luchar a los disparos, Manuel Oliver, quien es el cofundador junto a su esposa Patricia de Change the Ref, lucha con una organización no violenta que busca reducir la influencia del NRA en la política de los Estados Unidos y colocar el foco en lo que verdaderamente importa: reducir el número de víctimas por armas de fuego. Manuel, cuéntanos un poco qué vamos a hacer ahora en el Capitolio. Esto es se llama un sitting, demandando que exista finalmente una votación sobre la posibilidad de ban of assault weapons. ¿Qué le dirías a las personas que son amantes de las armas de fuego? Primero me cuesta entender que alguien sea amante
de las armas de fuego, ¿no? Pero sí sé que existe ese romance en este país. Creo que todos deberíamos coincidir en que el derecho a la vida está por encima del derecho a portar un arma. Sobre todo cuando estamos hablando de gente inocente como mi hijo Joaquín, que estaba en la escuela, mi hijo estaba en el colegio cuando fue asesinado con un arma de asalto, un arma que destrozó su cuerpo. Esa lección debería bastar para que consiguiéramos como un punto de acuerdo. No creo que la prioridad sea tu amor a las armas, creo que la prioridad debería ser nuestro amor a nuestros hijos. 50 senadores del Partido Republicano han recibido altas sumas de dinero del NRA como parte de su contribución política. Se pueden imaginar la gran influencia de esta organización en el Senado y Congreso de los Estados Unidos. Políticos como Marco Rubio han recibido cerca de $3,5 millones de financiamiento por parte de este organismo. Otros, como el candidato presidencial Mitt Romney, han recibido más de $13 millones. I'm a big Second Amendment. Bueno, soy un gran defensor de la segunda enmienda. ¿Sabes? Para que podamos protegernos. Y como dije, no es solo para nosotros. También tal vez, como sabemos, es en contra del gobierno y así, ¿sabes? Podemos garantizar nuestra seguridad. It's also maybe, as we know, like against the government. Cada vez que hago una entrevista aparecen más preguntas que respuestas. Les pedí a los productores, necesito hablar con más amantes de las armas. Y me llevaron a un gun show en Virginia. Imposible describir qué era exactamente, pero obviamente no les encajábamos. Nos tuvieron más de una hora esperando, seguramente para que nos cansáramos y nos fuéramos. Mostrando orgullosamente banderas de Estados Unidos en nuestra web del Tiempo Latino, nos dejaron pasar. En sus cabezas, ser patriota es igual a amar las armas. En las nuestras no. El propósito de tener armas en este país al fundarlo era detener la tiranía y proteger a los ciudadanos del gobierno, ¿no es cierto? En países como Cuba y Venezuela, si no tienes armas para protegerte, el gobierno te pisoteará y oprimirá sin piedad. Y ellos lo hacen descaradamente. Y por eso los latinos están huyendo de esos países, porque aunque quisieran levantarse y hacer algo, no pueden, no tienen los medios para hacerlo. They don't have the means to do it. ¿Podemos realmente creer la narrativa de usar las armas para protegernos del gobierno? En un país donde la policía tiene carros que parecen más tanques de guerra que carros de policía. Conversar con gente aparentemente sensata que camina cómodamente entre pasillos llenos de parafernalia nazi me hace cuestionar prácticamente todo lo que me dijeron. Bien, los AR-15, quiero decir, me encantan. Son armas de fuego excelentes. ¿Sabes? Obviamente eso es lo que usamos para el ejército. Es en lo que siempre nos hemos entrenado. I always feel like it is my right to have, my guns, and no importa cuál sea la situación, siempre siento que tengo el derecho de poseer y portar mis armas en todo momento y lugar. Mucha gente habla sobre las armas AR, ¿sabes? Que quieren prohibir. Te están diciendo que son armas de guerra. En realidad no son armas de guerra, ¿sabes? Son simplemente otro tipo de arma de fuego. Any type of other firearm. El problema es profundo, las víctimas miles. Y vamos a estar claros, es un asunto profundamente americano. Como medio, algunas personas esperan de nosotros neutralidad. Lo siento mucho por esas personas. El miedo que sienten los padres en Estados Unidos al dejar a sus hijos en el colegio tiene que acabar. Debemos exigir a los líderes políticos que, en un futuro muy próximo, la muerte de jóvenes y niños como Joaquín Oliver sea un recuerdo siempre vivo de algo que nunca más puede pasar.